Todos quedaron asombrados y silenciosos cuando Jesús retornó a la cena, luego de lavar los pies a cada uno de los que comían con él. Seguían perplejos. Había una pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué lo hizo? Jesús los miró con afecto y sin más les dijo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dichosos sois si las ponéis en práctica. En días anteriores, en el camino a Jerusalén, habían discutido sobre quién de ellos sería el mayor. La tradición llenaba sus mentes y no podían entender otra cosa que el Mesías sería el rey para sentarse en un trono glorioso y gobernar la tierra. Jesús les había dicho que iban a ser entregados en manos de los hombres y le crucificarían. Sin embargo, se negaban a admitir tal cosa, de modo que dos de ellos se le acercaron acompañados de su madre para pedirle que en el reino glorioso que pensaban que iba a establecerse en esa visita a Jerusalén, tuviesen un puesto elevado, sentándose uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. De ahí que el Señor les diga que el siervo no es mayor que el Señor. Habían oído de su boca aquellas palabras suyas: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De ese modo, podían entender que el siervo, que eran ellos, no podían ser más que el Señor. Por consiguiente, no podían ser otra cosa sino siervos. Él les había dicho también que no buscaba su gloria. Aquel que tenía los derechos de ser Señor no los consideró prioritarios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así también ellos. Tenían que tener como objetivo supremo ser siervos y, por tanto, al entenderlo, asumir esa condición. El servicio era el objetivo supremo de Cristo. Con ocasión del encuentro con la mujer samaritana, les dijo muy gráficamente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Él no había descendido del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. El cumplimiento de su condición de siervo era que acabase la obra que se le había encomendado. Así le oirían orar al finalizar la cena, diciendo a su Padre: he llevado a término la obra que me diste a realizar. Eran las palabras propias del siervo rindiendo cuentas de su administración. El servicio exigió una entrega total, su propia vida. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. En la cena, llamaba la atención a todos sobre la grandeza de ser siervo. Este era el concepto que quería imprimir en el alma de aquellos que iban a ser sus testigos. Si alguien desea ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Ahora, al final de su tiempo de servicio, quería dejar intensamente grabado en los suyos este principio. Jesús era para ellos ejemplo de servicio humilde. Les había lavado los pies como si fuese un esclavo. Ellos tenían que entender de él que era manso y humilde de corazón. El mismo sentir suyo debía ser también el de sus seguidores, antes, ahora y siempre. Esta es pues la demanda.
Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La salvación trae aparejado el servicio. Ese era el testimonio que daban de la iglesia en Tesalónica. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los ojos de Jesús penetraban con su mirada la carencia de humildad de ellos. ¿Acaso alguno recordase lo que les había dicho no mucho tiempo antes? Cualquiera que se ensalte a sí mismo será humillado, y cualquiera que se humilla a sí mismo será ensalzado. Todos ellos y todos nosotros estamos lejos de ese nivel de humildad. Hay una desproporcionada grandeza que debe ser revertida viendo a Cristo. El mayor fracaso viene siempre de la mano del orgullo personal. Como Salomón dijo, delante del quebrantamiento va la soberbia, y delante de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Lamentamos muchas veces que no tengamos poder para un trabajo eficaz, pero ese poder está ligado a la pobreza de espíritu, como dice el profeta en nombre de Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. La humildad en el servicio es el camino seguro de bendiciones, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El servicio une, la arrogancia divide. Tal vez llenos de arrogancia algunos digan: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Pero de ellos dice el Señor: estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Aquellos todos recibieron del Señor la demanda del servicio, precedida del ejemplo supremo que pudieron descubrir durante 3 años a su lado. La comprensión clara de cómo servir está plenamente descrita en la experiencia de uno que sirvió comprometidamente. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me desgastaré del todo por amor de vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. El Señor Jesús traslada sus palabras invariables en el tiempo hasta llegar a nosotros para decirnos, como dijo a aquellos que cenaban con Él: si sabéis estas cosas, dichosos sois si las ponéis en práctica. Sí, inclinamos nuestra cabeza. Somos conscientes de cuánto dista nuestro servicio con su demanda, pero en una oración concreta decimos: Señor, quiero ser como tú y cumplir tu demanda, porque para mí el vivir es Cristo.